de tal suerte que puede ser que el año que entra que las lleguen a aperturar, pues tengamos algunos dolores de cabeza. Así es que es muy interesante que veamos este rubro, pero sobre todo todas las obligaciones de tipo laboral. Hay que retomarlas, hay que ver qué no hicimos y sobre todo poner la lista de pendientes de lo que vamos a llevar a la Junta el año que entra. ¿Por qué? Porque seguramente van a necesitar ratificar convenios, van a necesitar en un momento dado, si hubo despidos, pues hacer frente a alguna demanda o por lo menos hacer la ratificación de lo que es la renuncia del trabajador. Eso no lo pierdan de vista. Son de los puntos laborales que, pues a veces, aunque los contadores no llevamos esa área, pues nos llegan de rebote y tenemos que preverlos desde siempre. Entonces, seamos cuidadosos al respecto porque nos puede dar un dolor de cabeza todo lo laboral. Sin embargo, no es lo único. También relacionado con cuestiones laborales tenemos una derivación, las de seguro social y lo que es la de impuestos sobre la renta. Y aunque se supone que ya ni siquiera se están haciendo las declaraciones informativas, que son optativas, bueno, pues resulta que sí se tienen que hacer lo que llamamos ajuste de fin de año por los sueldos y salarios que ya acumulados nos pueden dar una diferencia de ISR para los trabajadores. Y si tenemos trabajadores que son de menos de 400,000 pesos, pues esa talacha es de nosotros. Ya sé que muchos de ustedes tienen programas de nómina y con ellos lo pueden hacer. Qué bueno, porque tienen tal vez una ayuda importante en el trabajo, pero no siempre todo lo que le alimentamos a los sistemas es correcto. Además, resulta que seguramente por ahí puede haber adicionales, como son comisiones, como son bonos, como son compensaciones, y no sé por qué de pronto los empresarios piensan que eso no juega, que eso es un extra que no tiene impuesto. Y recuerden que todo está teniéndose que acumular, tanto para efectos de ISR como para efectos de lo que es obviamente laboral o lo que sería la liquidación de los trabajadores y desde luego que en muchos casos también pega para seguro social. Habrá que hacer el análisis y este mes es el último momento que tenemos para que quede dentro del periodo todo regularizado y en su caso deducible. Aunque es cierto que tenemos 3 días posteriores, 72 horas hasta para hacer los timbrados de cualquier remuneración que le hayamos pagado, recuerden que en las revisiones al SAT eso no le importa tanto porque nos revisa conforme a lo que tiene en el depositorio del SAT. Y obviamente cuando nosotros usamos esos 3 días de holgura para timbrar, pues le queda una información en un ejercicio y otra información en otro, y entonces ya nos ganamos por lo menos una invitación a que le digamos al SAT cómo es que estamos haciendo las cosas. Y lo que se trata, estas recomendaciones, es que nos ahorremos trabajo el año que entra. Porque si ya de por sí nos revisan porque no les checa todavía el subsidio, o bien ellos tienen unas cantidades diferentes a nosotros, pues no les demos más oportunidades a que nos estén, pues por lo menos visitando, que ahora ya ni siquiera se dan el trabajo de venir, ahorita digamos que por la pandemia, pero seguramente que se va a quedar la costumbre de que ya las revisiones van a ser pues a través de internet. Tal vez a alguno de ustedes ya les sucedió que esas famosas revisiones profundas de antes, pues las están haciendo precisamente a través de videoconferencia. Y a través de videoconferencia te muestran cuáles son las supuestas diferencias, incluso te hacen el cuestionario que pues te ves obligado a contestar y además, pues obviamente están grabando, te dicen desde el principio, ¿me das permiso de grabar? Pues ni modo que les digas que no. Claro que estamos en nuestro derecho de decir que no, pero aguas porque podría hasta decirse que tal vez esté afectando en algo lo que sería el proceso de actividad de la autoridad o quién sabe si hasta nos pudieran decir que le estamos evitando realizar correctamente sus facultades de comprobación. Sé que estoy exagerando, pero desgraciadamente ya sabemos que la autoridad de pronto algo de eso quisiera utilizar. Entonces, no le demos pie y hagamos una revisión que sobre todo nuestros comprobantes estén todos pues realmente timbrados y que los que deberían de estar cancelados lo estén y que la información que está en el depositorio del SAT corresponda con la nuestra, por lo menos en el año, ya que tenemos que todas esas deducciones, pues a final de cuentas, sobre todo en personas morales, se van a considerar en el ejercicio. Aunque sería genial que mes a mes hubieran quedado exactas, pero sobre todo tengamos el cuidado de que aunque nos queramos ir de vacaciones, pues días antes timbremos las nóminas, le recomendemos eso a nuestro cliente y que no dejen corridas algunas.
Sé que muchas empresas dicen la última nómina, pues si tiene días de este año y días del otro, pues lo timbro hasta que lo pago, hasta el siguiente año. Pero en general mi recomendación es que cierren el ejercicio, tanto para nóminas como para todos los aspectos, tomando las remuneraciones que se le paguen a los trabajadores hasta el día 31 de diciembre. Y no dejar, pues precisamente piquitos. Recuerden que esta información de los timbrados va a ir también al Seguro Social, al Infonavit. Entonces, al rato tenemos también molestias con esas autoridades. Recomendación entonces, tratándose del cierre de ejercicio respecto a Seguro Social e Infonavit, pues hagan una conciliación, obviamente, entre las cifras de la contabilidad, las cifras que nos llevamos a la determinación de el impuesto a la renta y desde luego al total de las remuneraciones que van a tenerse que impactar en los FDI o ya están en los FDI, que coincidan exactamente con el registro contable y que de esa misma información pues se haya derivado lo que se tomó en cuenta para los pagos de seguro social. Dicho de otra manera, que a esos números podamos saber exactamente qué juega para cada tipo de contribución. Y entonces, si al rato la autoridad nos revisa, pues ya tenemos hasta hecho el trabajo de lo que le tenemos que contestar. Esa es nuestra seguridad. Y es parte de lo que debemos ya de acostumbrarnos, que prácticamente periodo cerrado, periodo que chequemos con todo y que pues tengamos la tranquilidad de que se revisó y aunque la autoridad me quiera pues al rato pedir alguna información, pues yo sepa por dónde va y pueda contestar. Esta es una situación repetitiva, todos los periodos es muy importante que lo veamos, pero sobre todo en estos años, pues que sabemos que la autoridad quiere ir pues realmente con todo. El cierre del ejercicio implica, sí, desde luego, cuestiones laborales, cuestiones de seguro social, pero sobre todo nos conlleva cuestiones contables y fiscales. Es así que debemos de hacer un cuidado pues especial precisamente en cada uno de esos puntos. Para efectos contables sabemos que debemos de revisar provisiones, que debemos de dejar pues en un momento dado registrado todas aquellas operaciones que no se hayan liquidado en el año, de tal suerte que se queden los pasivos manifestados y si el año que entra hacemos los pagos, pues se puedan cancelar y sobre todo nos den la posibilidad de deducir. También debemos de dejar pues revisado muy bien que todas las depreciaciones estén registradas y la actualización correspondiente, ver los saldos que nos van a quedar en las cuentas y que esa información pues no tenga cuentas abiertas, que nos hayamos equivocado o bien que no tenga sobregiros y que sobre todo no esté diciendo una información distinta a la realidad. Recuerden, tenemos una serie de técnicas de análisis de estados financieros que deberíamos de estar aplicando siempre para tomar decisiones. Pero una de las decisiones más importantes es cómo va a quedar el cierre del ejercicio y qué le vamos a estar diciendo a la autoridad. Ya sé que todos los meses ya le mandamos una información y a final de cuentas ya le dijimos algo. Espero que hayamos revisado precisamente esos saldos. Pero si no, lo más relevante es ahorita, al fin del ejercicio, que efectivamente no nos queden cuentas de más ni de menos, ni nos quede información que si ustedes corren un análisis financiero y un comparativo incluso con el ejercicio anterior, pues vayan a de pronto tener focos rojos que la autoridad le pudiera interesar. ¿Como cuáles pueden ser? Como que los inventarios no se muevan, cuando deberíamos por lo menos hacer un inventario periódico tratándose de personas que no llevan costo de ventas. Sin embargo, pues todas las personas morales que llevan pues ese cálculo que tiene que ser todo el tiempo, esa verificación de los inventarios de todo el tiempo, pues debería tener un cambio paulatino en los meses y desde luego que sería prácticamente imposible que tengamos el mismo inventario al 31 de diciembre de este año que lo que tuvimos el año anterior. Y muchas veces así está porque no hacemos nada. Y pues desde luego que la autoridad se da cuenta y dice, no me está llevando los registros y mucho menos los cálculos para efectos fiscales correctos. Tenemos que revisar también si vamos a impactar de las cuentas pendientes de cobro de los clientes a algunos a cuentas malas. Y si vamos, obviamente, a hacer alguna reclasificación de alguna partida que veamos ahí que ya no es correcta. También es el momento de ver si de pronto nuestra empresa tiene un buen cierre. Yo sé que ha sido un año difícil, pero siempre debemos de tratar de que nuestras empresas muestren
pues algo de ganancia, sobre todo si vamos a entrar a algún concurso, si vamos a querer créditos con proveedores, y normalmente al final del año ya sabemos que es necesario hacer estados financieros para entregar a diferentes entidades. Entonces, pues que no nos quede una pérdida de preferencia. Muchas veces el contribuyente dice, no quiero pagar impuestos, y entonces eso conlleva a que tenga pues más erogaciones que ingresos. Recordemos que desde el punto de vista contable, eso pues son pérdidas, y un negocio con pérdidas no es de confianza, aunque así estén pues desgraciadamente muchos negocios del país. Entonces, que la información de preferencia pues nos dé una utilidad, aunque sea pequeña, contable, y pues vamos a ver en el ámbito fiscal qué podemos impactar legalmente para que tal vez ahí haya una utilidad menor o una pérdida. Sin embargo, que todo esté respaldado con documentos. El hablar de que tenemos registros contables no es nada más de hacer cargos y abonos, es que efectivamente tengamos el soporte de esos cargos y abonos. Y muchas veces no los tenemos. Y decimos, por ejemplo, es que me prestaron dinero en la empresa, ya lo registré como préstamo. ¿Y el contrato? No, pues no hay, luego lo hago. No, se hace en el momento o antes, y de preferencia se certifica o se protocoliza, y además, si se puede, pues se tienen otros medios de prueba. ¿Para qué? Para que no tengamos problema al rato con que la autoridad nos objete a la materialidad o nos recaracterice las operaciones, que son factores, junto con la razón de negocios y la fecha cierta, pues que van a seguirnos dando molestias tanto para efectos contables como fiscales. Y me van a decir, ¿pero por qué contables? Porque, señores, esos puntos no son invento del fisco. Ya existían en nuestras leyes, en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles, en el Código Penal. Claro que siempre se ha hablado de que debe de haber una causa o un motivo para hacer algo. Pues lo vemos inclusive en los programas, por ejemplo, bueno, a mí me gustan mucho todos estos que son de investigación criminal y cuestiones de ese tipo. Debe de haber un motivo. Pues también en los negocios debe de haber, no hacemos las cosas a lo loco, debe de haber una razón. Tal vez la persona física puede hacer lo que quiera con sus recursos, claro, le va a costar, pero en las personas morales eso no está permitido. Estamos acostumbrados a que si yo soy el socio mayoritario, yo mandoneo a la sociedad, y eso es un error. Eso siempre nos va a dar dolores de cabeza. Entonces, parte de cómo va a ser el resultado contable, cómo va a ser el resultado fiscal y hasta laboral, depende de la labor que hicimos muchas veces con los empresarios, con los socios durante todo el año. Pero todavía ahorita podemos hacer así como que un ajuste y poder tener mejores resultados de cierre y de inicio del siguiente. Está muy compenetrado los puntos contables con los puntos fiscales, porque a final de cuentas la contabilidad es el soporte o lo que genera los resultados fiscales. Pero claro que para efectos fiscales tendremos puntos adicionales, sobre todo si somos personas morales, tal vez con el componente inflacionario para saber si hay utilidad o ganancia o hay un interés deducible, y eso nos va a impactar desde luego. También vamos a tener que ver las actualizaciones que podemos en un momento dado impactar en la depreciación. Y aunque sabemos que las declaraciones anuales son hasta marzo, personas morales, y abril, personas físicas, pues ya deberíamos de tener un precierre desde que terminamos noviembre, y deberíamos de tener ya casi el cierre ahorita para saber cómo van a quedar las cuentas y no generarle pues más cierre a la empresa. Hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Si ustedes tienen sociedades civiles, todavía es más posible, pero también las personas morales pudieran hacer deducciones sin haberlas pagado, pudieran tener una disminución real en un momento dado, con una serie de posibilidades legales que tenemos que aplicar. Entonces, les recomiendo mucho nuestras pláticas que hemos hecho de planeación fiscal, de protección patrimonial, que seguramente el año que entra vamos a continuar, pero ya con la esencia de los cambios que tenemos, que hay algunos interesantes, que van definitivamente a llevarnos a cuidar mucho más lo que hacemos, porque vamos a tener que cuidar al máximo nuestras acciones, nuestros informes y sobre todo los resultados que tengamos. Y desde luego, que así seamos un empresario sencillo, seamos simplemente pues un profesionista que luego decimos, es que pues no hago gran cosa, no tengo gran riesgo. Resulta que sí lo tenemos, y debemos hacer una protección patrimonial efectiva, empezando por nosotros. O sea, son puntos que realmente este año va a ser todavía, el año que entra, perdón, va a ser todavía más importante.